Procurement Pro, un espacio para hablar sobre compras y abastecimiento con invitados especiales. Quédate porque este episodio te va a encantar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a Procurement Pro, más allá de las compras, un espacio diseñado para la comunidad de compradores que desean aprender y conocer la voz de referentes que siempre traemos para que nos compartan una visión que nos enriquezca a todos en este mundo de las compras. Hoy estamos aquí presentando el episodio número 4 de la segunda temporada y traemos un tema que nunca habíamos tocado en el podcast, porque tocaba encontrar a la persona correcta y bueno, ya la persona correcta fue encontrada y hoy nos acompaña Celia desde Lisboa, Portugal. Celia, bienvenida al podcast, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Anual. Un placer de estar aquí con tu comunidad y bueno, espero aportar un poquito de valor y que la gente, sobre todo la gente de compras, sea más consciente cuán importantes son nuestros proveedores y cuánto cariño tenemos que darle para sacar ese valor que nos puede ayudar nosotros también a nuestro negocio y a ser mucho más exitoso. Así es. Bueno, tú eres una persona que publica contenido en LinkedIn, como te comentaba antes de empezar. Yo pensé que tú eras como de Alemania, por allá, que hablaban inglés. Y bueno, cuando descubro que hablas español y que eres española, yo dije, bendito Dios, vamos a tenerla acá. Entonces, habrá gente en la audiencia que no sepa todavía quién es Celia. Entonces, siempre me gusta que la persona se presente porque se conoce mejor de lo que yo puedo percibir desde fuera. Entonces, cuéntanos un poquito así rápidamente quién es Celia. Claro que sí, pues sí, yo soy Celia, soy española, nací en Granada, que es una ciudad preciosa del sur de España, pero siempre he sido muy trotamundo, he vivido en Francia, he vivido en Inglaterra, entonces, y ahora desde hace un año y medio estoy aquí en Lisboa, Portugal. Soy una persona que no soy de compras, mucha gente en LinkedIn es verdad que me confunde como persona de compras porque lo que yo me dedico, que es el SRM o la gestión de proveedores, ¿no? Es algo que normalmente suele estar en el departamento de compras, pero en mi caso yo siempre he trabajado en la parte de IT, de tecnología. Primero empecé trabajando en una consultoría donde hice trabajos de soporte, siempre por la parte de IT, ¿no? Soporte, Ok. gestión de proyectos y también gestión de cuentas, ¿no? Account manager. Y luego me pasé a la parte de cliente, donde trabajé con grandes empresas como PepsiCo, Nestlé, Zurich Insurance y Danone. Entonces, para mí, esta visión del vendor manager y lo que creo que es interesante de mi perfil es que he visto ambos mundos. Sé muy bien cómo funciona el proveedor porque he estado dentro y también sé cómo funciona el negocio, sé cómo funcionan los clientes. Entonces, mi rol como gestor de proveedores o vendor manager, digamos que es un poco el hacer de puente, ¿no? Entre estos dos mundos y ayudar a crear esta relación de ganar-ganar, ¿no? Para que ambos sean exitosos bueno, y vayan y tengan un buen negocio, ¿no? De Que creo que esa es acuerdo. la primera regla, ¿no? Que hay que buscar en este partnership. Sí, yo te cuento que yo también estuve en el mundo corporativo y ahora estoy en el mundo de ser proveedor en temas de compras y conozco un poco, o probé, he probado las dos facetas, tú también. Desde esa Sí. experiencia tan amplia que has tenido, ¿cuál es tu percepción del valor que realmente los equipos de compras le están dando a la evaluación de desempeño de sus proveedores? A entender que para que un proveedor pueda estar bien o mal, debo evaluarlo y es importante hacerlo y no quedarme con la intuición. ¿Cuál es tu percepción sobre el papel que está teniendo la evaluación de desempeño en los equipos de compras? ¿Se le da valor? ¿Se valora o tú crees Para que mí yo falta creo que es todavía? un, sí, creo que es un poco teatro, sinceramente, ¿no? ¿Sí? Y espero que luego la audiencia me diga un poco, le dé la razón o no, ¿no? Pero los números están ahí. Hay una encuesta de Deloitte que dice que el 72% de las empresas dicen que implementan el SRM o la gestión de proveedores, pero luego solo un 20% tiene una estructura como tal. Entonces, lo que pasa es que la mayoría igual hace evaluaciones si es que las hace, pero la hace en Excel de una manera reactiva y no tienen un proceso de estandarizado para crear esta gobernanza o este espacio para reunirte con tus proveedores críticos. Tampoco entiendo que también compra siempre va con mucho tiempo y no puede focalizarse en todo.
pues cojamos, hagamos una buena segmentación, seleccionemos a nuestros proveedores críticos, coger y aplicar, ¿no? La regla de Pareto, el 20% de tus proveedores críticos te van a dar el 80% del valor. Pues vamos a centrarnos en eso y vamos a darle el espacio para que nos muestren y nos prueben el valor que vayan haciendo, siempre y cuando haya un previo alineamiento con el cliente para ver cuáles son los objetivos y cuáles son los temas a tratar, porque también está el otro lado donde el proveedor, si tú le das todo el espacio y carta blanca para que ellos hagan estas QBRs o Quarterly Business Review, ¿no? Estas reuniones ejecutivas trimestrales, pues al final ellos obviamente van a barrer para casa y van a mostrarte sus números y siempre te van a decir, bueno, pues lo vas a hacer mejor si me contratas este servicio o este otro servicio. Entonces, para mí siempre tiene que haber un equilibrio y este tipo de reuniones es algo que es un trabajo conjunto que se hace tanto el cliente como el proveedor, siempre buscando, ¿no? Ese equilibrio y ese ganar-ganar donde ambas organizaciones, ¿no? tengan voz y prueben su valor, ¿no? Me parece importante, pero digamos que coincidimos en que falta mucho. Yo digamos, no voy a decir es teatro, sino que estamos muy atrás todavía en la maduración de entender la importancia. Pero entonces, ¿de qué depende de que haya organizaciones que se han entendido esto y han dado pasos importantes y otras en que se han quedado atrás? O sea, ¿de qué depende que un equipo de compras entienda el valor que tiene poder evaluar o tener más que evaluar, tener una gestión de proveedores exitosa? ¿De qué crees tú que depende que cambie entre un equipo de compras y otro para que unos sí avancen y entiendan el valor y otros todavía no? Sí, para mí el primero es una cuestión de mentalidad. Es una mentalidad ya no solo del equipo, sino del equipo directivo. Yo creo que este tipo de iniciativas tienen que venir desde el equipo directivo hacia abajo para decir, esto para nosotros es una prioridad y está demostrado que si tú inviertes tiempo en mejorar la relación y en hacer un seguimiento sobre la productividad y la evaluación de cómo lo está haciendo el proveedor, vamos a sacar mucho más valor. Entonces, lo primero que yo diría es un cambio de mentalidad. Y luego el nivel de madurez. Y hay la mayoría de los clientes y de la gente con la que hablo en LinkedIn, sí, le encantaría hacer SRM, le encantaría tener tiempo, pero van ahora mismo atareados, simplemente van de una RFP a otra RFP y no tienen tiempo de lo que es hacer el seguimiento. Ellos es como una máquina, negocian el contrato, firman el contrato y para el siguiente se lo mandan al negocio y luego es el negocio el que se queda el marrón, como se dice en España, ¿no? El que tiene el problema es decir, bueno, ahora tú gestiona el proveedor, llámame si hay un problema. Entonces el tiempo es otra de las causas que yo creo que impacta el hecho de que las empresas no inviertan en este CRM, pero para mí, sinceramente, creo que se puede optimizar y con una estructura, aunque sea básica, de gestión de proveedores se podría hacer fácilmente. Me quedé pensando porque yo estoy seguro que muchas empresas no escatiman en invertir en un CRM para que los vendedores hagan la gestión comercial, pero cuando les van a hablar de presupuesto de un SRM para la gestión de proveedores, empiezan todos los peros, las trabas. ¿Lo has vivido? Que esa percepción de Sí, que sí, total. Son los primeros que gastan e invierten, ¿no? En comprar tecnología, en comprar soluciones para la empresa, pero luego cuando llegan para ellos, eso, no tienen budget o no tienen esa prioridad, pero para mí es igual de importante tener un CRM para gestionar a tus clientes como tener un SRM para gestionar a tus proveedores. Y luego otra cosa que pasa también con el SRM es que no tiene un ROI, ¿no? Directo, ¿no? Que tú puedas decir, si es verdad que hay estudios de McKinsey y de Gartner que dicen que implementando un SRM puedes tener de un 15 o un 20% de ahorro de costes, ¿no? Pero es algo que es más tangible. Para mí el SRM es una cuestión de mentalidad y una apuesta a largo plazo en crear esta relación y este partnership con tus proveedores específicos. Entonces,
eso es una de las cosas que yo veo que cuesta al equipo de compras que están tan centrados en lo que es el ahorro de coste que no tienen esa visión a largo plazo que te puede dar una metodología de SRM. Y sabes, sabes también que pienso yo en este punto, que cuando uno analiza, porque le he preguntado, ¿cuántos clientes tiene tu empresa? Entonces dice, no, tenemos 25 clientes. Ok, ¿cuántos proveedores tienes? No, tenemos 200 proveedores. Entonces, inviertes en un CRM para atender 25 clientes, pero no un CRM para atender la gestión de, digamos, 200 proveedores y su Sí. segmentación en diferentes clases. Pero es esa dualidad que hay, ¿no? O sea, estos 25 clientes merecen el SRM, pero estos 200 proveedores no merecen un SRM. O sea, es muy cierto que Claro, sobre todo porque ahora las empresas cada vez más y más están externalizando servicios y también hay estudios que dicen que los proveedores son responsables de un 70 o un 80% del revenue, ¿no? De la rentabilidad del negocio que entra. Ostras, ¿por qué no inviertes un poquito en darles cariño y en darles espacio para crecer y que te ayuden a ti también a ser más competitivos? Sí, es un poco esa dualidad que dice, ostras, más, cada vez más y más estamos externalizando fuera, pero luego no creamos un proceso para asegurarnos que todo lo que externalizamos de verdad hay ese retorno de inversión y de valor. y yo tengo una percepción aquí escuchándote que se me acaba de venir. Me puedo equivocar, puedo estar sesgado, pero yo creo que el proveedor es más fiel para seguirme vendiendo que el cliente para seguirme comprando. O sea, creo que es más traicionero, si lo puedo decir, el cliente que me cambia por un precio más económico y le compra a otro al proveedor que me acompaña y me quiere vender. O sea, creo que hay más fidelidad del proveedor hacia el comprador que del cliente corporativo hacia el equipo de ventas. Puedo estar Claro, es equivocado, muy pero es mi buen percepción. Es muy buen punto ese, pero al mismo tiempo también tienes que pensar que si nosotros tratamos al proveedor como un simple centro de coste y no le damos ese espacio, el proveedor también nos puede decir, pues no quiero trabajar Sí, contigo, sí, prefiero también. trabajar con otros clientes que me den el valor y al final también tú como cliente, ¿no? Como compras, si tú simplemente estás valorando el proveedor como coste, te vas a ir al más barato. Es un poco el tip también, ¿no? Para los proveedores, es decir, no te vendas solo por tiempo porque entonces por tantas horas te voy a cobrar X. Entonces ahí tú te estás poniendo por valor, por dinero. Entonces ahí simplemente el de compras, claro, te va a decir, pues, el más barato. Tú tienes que venderte sobre qué transformación y cómo vas a ayudar a ese cliente a solucionar sus problemas. Entonces ahí es cuando tú puedes ser también más competitivo con tus proveedores. Creo que, y me ha encantado ese punto que has dado, es algo que se puede traspasar perfectamente al mundo de cliente, clientes o negocio o proveedor, negocio, proveedor. Sí, Sí, sí. correcto. Tú mencionaste algo al comienzo y era que si evalúan, lo hacen en un Excel. Ahora mencionaste que se pueden ir solo por precio. Vamos a hablar de errores que puede cometer un comprador al momento de evaluar a sus proveedores. En tu experiencia, ¿qué errores están cometiendo los compradores o quien esté escuchando y dice, bueno, lo estoy cometiendo, voy a dejar de hacerlo? ¿Qué errores son los más comunes que comete un comprador cuando va a implementar, digamos, una evaluación de proveedores? Vale, pues yo normalmente lo que veo con mis clientes y en mi experiencia, así rápidamente te diría que son cinco, ¿no? El primero es que evalúan una vez al año, que suele ser justo antes de la renovación del contrato. Entonces, cuando llega la negociación del contrato, todo rápidamente a coger datos como apoyo sin cabeza de cómo lo está haciendo el proveedor, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien, para tener esos datos que luego puedan ayudar al equipo de compra para negociar, ¿no? Unas mejores condiciones. Entonces, uno de los problemas que tienen es que no tienen una evaluación continua con ese proveedor y lo hacen una vez al año. Entonces ahí ya te pierden muchas oportunidades de mejora continua, de innovación. O si hay un problema, no te vas a enterar hasta que pase ese año, porque tú en todo ese año no has tenido ningún tipo de reunión con el proveedor para ver cómo va.
Entonces, otro de los problemas también que veo es que hay mucha medida, muchas KPIs. Tienes un Mm, montón de KPIs que al final están mirando los números, pero no te están diciendo nada. Y está muy bien medir, ¿no? Porque al final, si lo que no, lo que se dice, ¿no? Lo que no mide no se puede arreglar, pero no basta solo con medir, sino tienes que ver qué consecuencias tienen esas KPI y esos números que tú estás viendo tanto para bien como para mal. Si el proveedor lo está haciendo muy bien, entonces es un proveedor fiable donde tú puedes darle prioridad para otras RFPs que puedas dar, porque te está demostrando con números que lo está haciendo bien trimestre tras trimestre. O al contrario, si es un proveedor que no lo está haciendo bien, luego para la hora de renovar el contrato tú ya tienes o puedes ya ir poniendo medidas antes de decir, pues esto está fallando, vamos a crear un proceso de mejora para que en el siguiente trimestre, cuando vamos a tener este QBR o esta reunión ejecutiva, tú me vas a dar soluciones y así proactivamente tener muchos mejores resultados. Entonces es importante que no solo se midan las KPI, sino que estas KPI tengan consecuencias tanto para bien como para eh, mal. Luego, Van dos. sí. Otro error que suelo ver también es que estos resultados no son completamente transparentes con el proveedor. Entonces no le damos feedback al proveedor de cómo lo está haciendo. Entonces el proveedor no tiene herramientas para ver qué tal hasta que llega final de año. Entonces para mí es importante en este trabajo que yo hago con mis clientes para crear estas reuniones, estas QBRs, es súper importante de sentarme con el proveedor días antes para compartir, por ejemplo, yo en el scorecard que yo uso, ¿no? Va del 1 al 5. Entonces, si está por debajo, para mí, si es un proveedor estratégico, tiene que tener 4 o hacia arriba. Para mí un 3 es solo hace el trabajo y nada más, ¿no? Entonces, es importante que ellos tengan estos datos antes de esa reunión y que luego no sea una sorpresa decir, mira, pues tienes un 2,5 por esto, por esto, por esto, y no darle a ellos la herramienta. Yo lo que diría es que al menos compartir 5 días antes de la reunión con ellos los números o aún más si al final tiene stakeholders o personas internas que tienen que rellenar esa información, que lo hagan ya directamente con la parte, la persona del proveedor con la que trabaja y así pues bueno, estar un poco alineados y que no haya sorpresa porque me ha pasado algunas veces, ¿no? Que el proveedor llega ahí, o al contrario, el proveedor me está dando unos números, me está presentando unos números que yo no he validado internamente y le está presentando en una reunión con ejecutivos y a lo mejor con gente importante o con mi jefe o jefe de mi jefe. Y entonces por eso es súper importante el tener este alineamiento y este trabajo previo a las reuniones. Y otro de los errores también que veo, bueno, antes lo contaba con el tema de que tenga consecuencias positivas o negativas, es que si tiene consecuencias negativas es importante que haya un plan, ¿no? No simplemente lo que es la parte de evaluación, sino que sea una mejora continua. O sea, esto tiene que ser como una rueda y después de cada trimestre hay como una serie de acciones que son las que se revisan para mejorar día tras día. Y esto no puede ser algo que se haga tampoco una vez cada 3 meses. Esto es un seguimiento que yo, por ejemplo, con mis clientes estratégicos lo que hago es una reunión mensual donde ahí revisamos y yo le pregunto, oye, ¿en qué te puedo ayudar? O yo le digo, o necesito tu ayuda para tal. Entonces es importante que haya un touch point, ¿no? Una revisión, aunque sea de 15 minutos, todos los meses con tus proveedores estratégicos. No te digo que lo hagas con todos, pero al fin y al cabo un proveedor estratégico no pueden ser más de 15 10 o 15, ¿no? Y tener esto, aunque sea estos 15 minutos de alineamiento, ¿no? Mensual y te aseguro yo que te va a quitar un montón de dolores de cabeza. Y luego otro problema también que veo es que solo compras la persona que da el feedback.
Ok. Entonces, esta reunión la hace compras con el proveedor, pero no involucra a nadie más. Entonces, para mí, lo que tiene mucho más sentido, sobre todo en empresas grandes, donde tú tienes un proveedor que da servicio a varios departamentos, pues no sé, un Accenture o un IBM, ¿no? Que puede dar servicios a recursos humanos, a logística, a ventas, a marketing, a finanzas. Entonces, vamos a coger el feedback de todas estas personas que están usando el proveedor y ver qué tal lo está haciendo, porque puede ser que lo esté haciendo súper bien en el equipo de finanzas, pero no lo está haciendo bien en el equipo de logística. Entonces, ahí el equipo directivo necesita tener esa visibilidad y es un poco yo también el trabajo que yo hago con mis clientes, el evitar el trabajar con esta relación uno a uno, ¿no? En silos, que se llama en inglés, ¿no? De manera individual, porque también sé, porque está en la parte de proveedor que se aprovechan, ¿no? De estas cosas y a lo mejor pues a ti te doy los mejores porque me cae mejor, te doy mejores recursos y a este porque tal, pues entonces como unir, ¿no? Todo ese feedback de todas las personas que usan el servicio de ese proveedor, mandarles el scorecard para que lo evalúen igual del 1 al 5 y luego en base a eso yo tener toda la nota y analizar una tendencia, ¿no? ¿Qué es lo que funciona bien? ¿Qué es lo que no? Pero lo importante es tener una visión holística de cómo lo está haciendo el proveedor a lo largo de todos los departamentos o de todas las regiones, ¿no? Para mí eso es una de las claves y uno de los errores que yo veo, que no hay una visión general y estandarizada de la performance, ¿no? De la evaluación de los proveedores. Bueno, yo fui haciendo como un checklist de cuando yo estaba en el mundo corporativo y varios errores que tú mencionaste los cometíamos. Y creo que la forma en que se viene trabajando, por lo menos de este lado, en América Latina, acá en Sudamérica, tal vez es un poco diferente. Pero, por ejemplo, tenemos la tendencia a hacer una evaluación anual. Sí, tenemos la tendencia y que Claro, esa es como la oficial para la foto de la auditoría. Y cuando uno como comprador quiere o le dicen, digamos, en los sistemas de calidad, no, tienes que tener un archivo para las no conformidades y hacer un seguimiento del desempeño, uno dice, me vas a poner más trabajo. Y entonces, ¿quién va a hacer lo que me toca hacer a mí? Entonces ya uno se enfrenta a ese rechazo natural del comprador de que ve que llevar un tracking de cómo es el desempeño del proveedor, lo ve como que me vas a poner más trabajo. Si ya tengo mucho que hacer y ahora me toca también tener esto, entonces ese es un punto claro, importante. Anuar, pero perdona que te interrumpa, estamos Tranquila, en tranquila. 2026. Es la era de tecnología, es la era de la IA. Hay herramientas que te pueden ayudar a automatizar todo Ahora eso. De hablamos de hecho, eso. No te me adelantes, pero sí, hablamos de eso. Entonces te comentaba esto. Segundo, tú mencionaste algo muy importante y esa era la pregunta que venía a continuación, era ¿quién tiene que evaluar al proveedor? Y entonces también del dilema que había era, te lo voy a decir tal cual, como sucedía en algunas de las empresas en las que trabajé. Este proveedor, que es crítico en la compañía, le presta servicios a, vamos a imaginar, logística. Y sí, tengo 10 proveedores que le prestan servicios a logística. Entonces, cuando uno define, bueno, ¿quién va a evaluar? Entonces, uno se lo mandaba a la persona contacto con compras. Mira, tenemos que, por favor, que ustedes como logística evalúen estos 10 proveedores. Entonces decía, bueno, este número uno lo usa es la persona que está en transporte. Este segundo proveedor, si bien en logística, lo usa la persona que está en distribución, el que está en almacenamiento. Entonces, se volvía caótico para el comprador ajá. perseguir a 10 personas distintas porque se establecía, y así lo he visto en muchas empresas, que hay una sola persona que es la que evalúa al proveedor. No, entonces es el que más usa el servicio. No, es que el que está en campo y es el que lo recibe, ese es el que lo tiene que evaluar. Entonces se empieza a dispersar y atomizar demasiado y uno termina teniendo, no sé, 25 evaluadores diferentes para todos los proveedores. ¿Eso está bien o Más está mal? compras, Sí, más compra. ¿no? Entonces, ¿estaría bien tener tantos Claro. evaluadores o habría que disminuir? ¿Cómo lo ves tú, no? En este punto que me quedé muy tocado cuando hablabas de esto y era la pregunta que te iba a hacer. La siguiente pregunta era, ¿quién tiene que evaluar al proveedor? ¿O en qué etapas hay que evaluarlo? Para mí, todas las personas que usan el proveedor deben de valorarla si queremos tener una visión holística y más general de todo.
porque ya te digo, y sé qué pasa, y me ha pasado con clientes, ¿no? Yo una de las cosas que hago antes de esta reunión trimestral, ¿no? Que es donde hago la evaluación con mis clientes, yo cojo a todas las personas, que son 20 pues nos ponemos los Ujú. 20 en una Ok, reunión de 20 minutos donde yo presento los números que ellos me dan. O sea, yo sí que mando una evaluación a cada uno de ellos que usan todos los servicios del proveedor más a la gente de compras, porque la gente de compras ok, también quiero que me evalúe otro tipo de KPIs. Y los pongo todos en común y digo, a ver, chicos, esto es lo que me ha salido. Me ha salido esta nota en la parte de operaciones. Para recursos humanos me salió muy baja, y así, porque hubo... Y entonces ellos se ponen de acuerdo y justo me pasó esto hace unos meses con un cliente y me decían esto, era como, ¿cómo lo puede estar haciendo un mismo proveedor, ¿no? Con personas que eran del mismo sitio. Tenía en este caso era nearshore en la parte, ujú, en Europa del Este, ¿no? Y era gente del mismo sitio, del mismo país, pero a uno le estaban dando un servicio súper bueno y el otro estaban dando un servicio súper malo. Y entonces era como, bueno, pues también es importante tener esta visión para ir al proveedor y decir, oye, ¿por qué con este departamento y con este proyecto tu gente lo está haciendo tan bien y con este? Porque hay tanta diferencia entre uno y otro. Entonces, para mí, yo sí que soy de las que dicen que hay que preguntar a todos y cada una de las personas que usan el proveedor. También te digo, porque tengo herramientas para automatizar eso, porque también cuando yo antes hacía esto y lo hacía de manera manual, para mí era un auténtico calvario, porque yo me tiraba al menos 2 semanas enteras de mi trabajo para preparar este tipo de reuniones, ¿no? Entre que primero te aseguras que la gente que es el responsable siga siendo el responsable, porque la gente cambia de roles, ¿no? Y de trabajo. Pues vale, bájate, confirma que esas personas son las responsables, mándale el formulario de Excel. Y luego lo peor que era mi pesadilla, coge todos esos Excel y ponlos o sea, mapéalos, ¿no? Y ponlos en un documento que aunque uses una macro para automatizar muchos de los procesos, al final con tanta fórmula, yo tenía unos Excel que, vamos, eran casi tabla de cálculo, sí, eran base de datos básicamente en Access, era casi un Access, podía ok. ser de todo lo complejo que era. Entonces, pues sí, yo entiendo que esto puede asustar, sobre todo si alguien de compra dice, no, yo es que no, sí que es verdad que como tú bien decías, no tengo tiempo de preguntar a 15 personas diferentes cada vez que hago una evaluación. Bueno, pues en ese caso, y no puedes intentar automatizar de alguna manera este tipo, este tipo de procesos, pues sí, con que lo preguntes o selecciona los 2 o 3 proyectos más importantes, pero para mí yo creo que sí que es bueno tener una visión que no sea solo de una parte del proyecto, del servicio, sino de varias personas para tener esa visión holística, ¿no? Que creo que es más justa. Bien, me ha llegado la idea de cómo conectarlo con lo siguiente. A mí me llegó a pasar en varias ocasiones en que en un proceso competitivo que estábamos gestionando desde compras, presentábamos la mejor opción o la mejor alternativa para adjudicar. Y de pronto alguien del equipo técnico en alguna instalación, alguna planta decía, ese proveedor no me gusta porque la vez pasada nos quedó mal o falló en esto. Y uno desde compras le dice, ¿y tú dónde reportaste eso? ¿O a quién le informaste? Claro. ¿O por qué tú sabías eso y nosotros en compras no lo sabíamos? Entonces también pasa que hay un teléfono roto muchas veces y entonces se encuentra uno en compras con respuestas como que no me gusta ese proveedor, me quedó mal, me incumplió, pero compras nunca se enteró para hacer un feedback, como decías tú, de retroalimentar al Sí. proveedor. Son cosas que pasan en este mundo de las compras con los clientes internos. Sí. O también al contrario, un cliente interno, no, es que no quiero trabajar con ese proveedor. ¿Por qué? Porque no me gusta. No, dame datos de por qué no quieres trabajar con ese proveedor, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hacer este tipo de evaluaciones. Como tú has dicho, para si hay algún problema, que compra se entere mientras antes de cuál es ese problema y buscar una solución. O para alguien que simplemente diga, no, es que este proveedor me cae mal, justifícamelo, ¿no? Por eso es tan importante los datos. Hablaste de datos, entonces, pregunta siguiente. ¿Qué tendríamos que evaluar
de un proveedor, porque cada quien puede tener como una idea. Entonces hay compradores que dicen, no, vamos a evaluar si me entregó a tiempo, está perfecto, y se quedan allí. O vamos a evaluar si no hubo ninguna reclamación de garantía. Pero no es como una misión, la visión un poco miope y descuidamos otras aristas importantes que por no verlas pueden desencadenar problemas. Entonces la pregunta es, ¿qué crees tú? ¿Cómo direccionar o elegir lo que tenemos que evaluar? ¿Qué habría que evaluarle a un proveedor de manera general? Claro, claro, es que claro, mi respuesta aquí es depende. Depende. Y yo creo que también depende del tipo de proveedor y del tipo de servicio que te da, ¿no? Ok. No es igual un proveedor de tecnología que te está dando un software o un proveedor que te está dando unos materiales para tú crear, ¿no? Tu producto. Y también tiene importancia, ¿no? Dependiendo de qué tipo de segmentación es un proveedor. Ya te digo, yo con mis clientes lo que me centro sobre todo son en los proveedores estratégicos. Y para mí, si es un proveedor estratégico, yo divido el scorecard que yo uso con mis clientes, tiene cuatro partes. La primera, que se llama la parte de operaciones, que digamos que son las KPI, pues son más operacionales, de si me la han entregado a tiempo, la calidad, si está bien, si no está roto, si no tiene defectos. Y ahí eso depende también del tipo de proveedor. Por ejemplo, si es un proveedor de materiales, pues ahí vas a valorar eso, la calidad, por ejemplo, del material, de que llega a tiempo. Pero, por ejemplo, si es un proveedor de tecnología o un Ariba, por ejemplo, si tú estás evaluando SAP, pues ahí en la parte operativa tú vas a medir si la herramienta no se ha caído, no ha tenido un downtime, si la usabilidad y la funcionalidad de Ariba te está ayudando a gestionar tu negocio, ¿no? Entonces, como son diferentes tipos de KPIs que pueden cambiar dependiendo del tipo de proveedor, pero para mí siempre son estas cuatro. Eso, vuelvo, la parte de operaciones que le llamo, Ok. luego está otra parte que yo le llamo partnership, ¿no? O colaboración, luego tengo una parte de innovación y luego tengo una cuarta parte que es el equipo de compras. Entonces, para mí, un proveedor estratégico, tengo que medir estas cuatro áreas siempre. Luego, las Vamos a, KPIs vamos a o las repetirlas. medidas, La parte de sí, operación. es Ok. operaciones, Ujú. luego la parte de relación, Ok. compras e innovación. Perfecto. Son estas cuatro. Ok. Ok, este. Entonces, luego, como decía, lo que cambia son las KPIs que van dentro porque depende del tipo de proveedor, Ok. pues habrá unas u otras. Aunque la parte de relación, ¿no? Para mí, esa parte sí que puede ser más común, ¿no? Dependiendo para un proveedor estratégico, porque aquí mido cosas como la comunicación, si es proactiva, si no lo es, si me están dando visibilidad a su roadmap, sí que son flexibles cuando tengo un problema, me dan soluciones, ¿no? Y luego la parte de innovación, que son más, pues eso sí, me hacen mejoras continuas, si me ayudan a crear proyectos innovativos o de automatización que me pueden ayudar a ser mucho más efectivos. Esto sí que puede ser un poco más común con un proveedor estratégico de diferentes tipos, pero luego la parte operativa, la parte de operaciones, esa área de operaciones sí que cambia mucho más dependiendo del tipo de proveedor. Pero para mí son estas cuatro áreas Excelente. clave que un proveedor estratégico debe tener. Y luego, también que no te he comentado, dentro de esas áreas para mí tienen un peso diferente. Ah, Entonces, por ok. ejemplo, en el caso de que sea un proveedor estratégico, la parte de operaciones yo le doy un 40%, 40% del total. Y luego a la parte de relación le doy un 30%, luego en la parte de relación de compras y de innovación le doy un 20%. Todos los demás tienen un 20%. Compras, que se me olvida también, compras también da feedback de lo que es la nota total de la evaluación del proveedor, ¿no? Entonces ellos hablan pues como en la comunicación comercial, Ujú. si te ayuda a mejorar costes, ¿no? De cómo es la calidad del contrato. Bueno, hay como una serie de KPIs también que ellos tienen, pero es la persona de compras quien evalúa eso. Y luego las otras partes de operaciones, de innovación y, y de colaboración o de relación son las que la hace el cliente interno. Entonces, por eso digo que tengo para cada evaluación, digamos que tengo diferentes personas
que me van evaluando. Pero ya te digo, para mí el modelo que yo sigo con mis clientes, si es un proveedor estratégico, la parte de operaciones tiene un 40% y luego todas las demás tienen un 20% cada una. Este, digamos que supongo es un poco el estándar que yo uso. Luego, para proveedores que no son estratégicos, por ejemplo, que sea un proveedor más importante o core o tier 2, depende, cada empresa lo llama de una manera, pues ahí sí yo simplemente lo que haría sería evaluar la parte de operaciones y la parte de compras. Entonces ahí le daría a la parte operativa, le daría un 60% y a la parte de compras le daría un 40%. Ok, yo creo que ha No sido muy... evaluaría tanto la parte de innovación y de Ok. relación, pero, o bueno, igual puede darle igual 20 compras y 20, pero yo creo que hay compras en un proveedor que no es tan estratégico, también tiene mucho más poder y tiene más impacto de lo que hacen. Yo creo que... Y luego está, sí. No, no, tranquila, para que termines. No, ya el último tier que me quedaba, ¿no? El tier 3, que son los proveedores más operacionales, ¿no? Pues entonces a esta Ok. gente sí que le daría la parte de operaciones, le daría un 80% y un 20% a Ok. compras. Perfecto. Digamos que alguien está escuchándote, se está emocionando con todo esto, pero ya le llegó enseguida la idea macabra a la mente, no tengo dinero, eso debe costar mucho, y no, entonces yo por eso es que no lo hago y está agarrado de esa mentira. Vamos a tumbar todas las mentiras aquí. Entonces, Ujú. em, ¿alguien por dónde puede empezar? Si no tiene casi presupuesto y tú le dices, bueno, está bien, no va a ser la excusa del presupuesto, lo puedes empezar por aquí. Al comienzo mencionaste, no, es que se queda solo en Excel. ¿Puede ser un buen punto de partida? ¿O hay que subir el nivel, el listón y pasar algo más? ¿Qué nos puedes hablar aquí de las herramientas que pueden usarse si no hay presupuesto o por dónde empezar? No, Para que por eso no suene supuesto, muy caro. Excel puede ser una herramienta muy buena, sobre todo si no tienes muchos proveedores y esos proveedores no tienen muchos servicios. Entonces puede ser un buen punto de partida. Yo incluso antes lo que haría en lugar del Excel, aunque al final todo acaba en Excel, usaría un formulario de Microsoft o Ok. de Google, donde ahí tú sí que puedes tener una serie de preguntas y simplemente sin mucho feedback puedes poner que te haga una nota del 1 al 5 y al menos así tener evaluación y, y tener un resultado, ¿no? Que más o menos sea holístico. Esto puede funcionar como para empezar, sinceramente. Mucho mejor que el Excel, porque luego el Excel tienes que reconciliarlo todo. Entonces yo empezaría más por un formulario, digamos que el step 1 sería, el primer paso sería usar un formulario de Microsoft Forms ¿Mm? o de Google. Si ya tienes más proveedores y quieres tener más feedback, digamos, pues entonces ahí sí que te puedes crear un Excel con unas macros para más o menos automatizar el proceso. Y luego si tienes un poquito de budget, te estoy hablando de, bueno, a partir de $3.500, yo he creado una solución que prácticamente por eso, porque me di cuenta que perdía un montón de tiempo haciendo Excel y claro, me puse a mirar a hacer una RFP, ¿no? Lo que me encontraba en el mercado eran o productos de compras que tenían un pequeño módulo de performance, ¿no? De Ujú. evaluación, pero claro, te daban 2 o 3 KPI y poco más, ¿no? Entonces para mí no me daba ese nivel de detalle que yo necesitaba con mis proveedores, o luego tienen unos programas específicos que los hay buenísimos de SRM, pero claro, que al final el coste de implementación y de mantenimiento pues era bastante elevado. Entonces, por eso yo decidí crear esta herramienta sencilla que es súper fácil de configurar, tanto tus áreas como tus KPI. Entonces, simplemente manda la evaluación a tus stakeholders, a tu cliente interno, y entonces tú ya ves, en cuanto le dan a guardar, una pantallita con toda la información. Pero bueno, de ahí, digamos que para arriba, ¿no? Siempre y más ahora con todo el tema de la IA, hay cada vez muchas más soluciones que te pueden ayudar a, bueno, pues a automatizar este tipo de tareas, que ya no es solo el tiempo que pierdes y la frustración que tienes, sino que también somos humanos y te puedes equivocar y cuando estás trabajando
con muchas fórmulas, pues al final a mí me pasó muchas veces de quedarme hasta las 11 o las 12 de la noche porque se me había roto una fórmula y ahora no había manera de arreglar ese Excel y entonces por aquel entonces no tenía Copilot para mandárselo y decir, arréglame esta fórmula, ¿no? Entonces, bueno, pues al final la cuestión es intentar buscar lo que mejor se ajusta a cada empresa, a cada presupuesto, pero lo importante es empezar. Empieza poquito a poco, empieza con un proveedor, empieza con tu formulario de Microsoft o de Google. Y yo creo que también cuando las empresas vean el valor y la gente de compras vea el valor que va teniendo el hecho de hacer este seguimiento a tus proveedores de una manera periódica, pues poco a poco pueden ir invirtiendo en tecnología y en mejora para hacerle un poco la vida más fácil, ¿no? Me parece excelente. O sea, no hay excusa ya de dinero, no hay excusa de tiempo. Ahí es que tener entender el valor que estamos generando con esto. Pero entonces, viene como una pregunta más. ¿Esto valdrá la pena? Entonces me pongo del lado opuesto. ¿Los proveedores sí valoran ser evaluados? ¿Sí valoran Totalmente. que les den ese feedback en tu percepción y experiencia? Sí. Los buenos sí. Ok, Para ok. mí, mi punto de vista, los buenos sí. Los buenos sí. Son los primeros interesados en demostrar su valor y tener datos, porque a ellos no les conviene hacer un trabajo malo contigo. Ellos necesitan que tú estés contento para que tú puedas recomendarlo y tú poder también renovar el siguiente contrato. Entonces, para mí es súper importante y los proveedores son los primeros. De hecho, yo trabajo también no solo trabajo con gente de compras para estructurarles el proceso de SRM, sino que trabajo con proveedores para ayudarles a demostrar su valor. Y tengo proveedores que me han pedido incluso para usar mi herramienta para que internamente para ello, presentarle a sus clientes para decir, ostras, estamos tan seguros que vamos a darte un buen servicio que traemos a una persona externa para evaluar y para que nos evalúes. O sea, que el proveedor, también que son los primeros que también están, un buen proveedor, están interesados en demostrar su valor y poner estos números y estas evaluaciones. Ok, me parece importante, porque yo a veces siento que se diluye un poco y creo por experiencia que ha habido proveedores en que no les interesa, que con que tú les compres o porque se sienten en la posición dominante de ser los únicos o los grandes, o proveedores que no entienden tampoco ese valor que pueden percibir de esa evaluación y no crecen, sino que se quedan allí, se quedan estáticos, pero muchos yo sé que también como tú coincides, reciben esta evaluación. Bueno, aquí hay una pregunta que de pronto Sí, alguien se está depende haciendo. del tipo de proveedor, como tú dices. Hay algunos proveedores más maduros, por ejemplo, en la parte de tecnología, pues la gente sí que los proveedores tienen este tipo de madurez y esta mentalidad, ¿no? Este cambio de mentalidad de demostrar su valor, ¿no? Primero, la gente que tiene un software, ¿no? Las empresas que tienen un software ellos son los primeros que están interesados en ver si nosotros con nosotros como cliente lo usamos y qué valoración tiene, porque al final también es su reputación, ¿no? O las empresas de consultoría que implementan proyectos estratégicos, pues esta gente también están mucho más interesados. Ahora, eso sí, si es, como tú bien has dicho también antes, si es un proveedor que te manda materiales o commodities, pues tampoco les interesa tanto evaluar, pero también tú como cliente no te interesa evaluar a un proveedor de commodities porque no es un proveedor estratégico. Por eso para mí en mi modelo de SRM, ¿no? El primer pilar, que es la S de estrategia, es definir tus proveedores principales, hacer una segmentación de tus proveedores principales y aplicar este tipo de buenas prácticas con ellos, ¿no? Bien, una última pregunta que te quiero hacer porque se ha ido el tiempo, pero ha sido de mucho valor, es cada cuánto evaluar. Creo que mencionaste algo de que a veces un error era dejarlo muy estacional, pero muchas Sí. veces tú necesitas un periodo de tiempo lo suficientemente considerable para poder mirar una tendencia y decir, bueno, este proveedor de 10 entregas tuvo 9 buenas y una mala. Entonces, si hubiera tomado la foto y la primera fue la mala y luego tuvo 9 buenas, entonces, por eso uno deja espaciar un periodo largo de tiempo. Pero
Si fuera así, porque de pronto en muchas empresas está implementado así y ya digamos no lo van a poder cambiar, que es una vez al año por lo menos, ¿tú qué recomendarías que se hiciera durante el resto del tiempo para poder Claro. mantener un feedback? Pues a mí, para mí aquí también igual, volvemos a la misma respuesta, depende del tipo de proveedor. Ok. Si es un proveedor estratégico, yo siempre lo describo con una pirámide, ¿no? Entonces, un proveedor estratégico tiene que tener al menos tres niveles de gobernanza, ¿no? O tres reuniones, tipo de reuniones, ¿no? Pues entonces, si tenemos una pirámide, en la parte del centro tendríamos la reunión operacional, que son, esa debería de ser mensual. Y ahí pues se ve, es donde tú puedes ver pues qué problemas hay, qué no hay problema, qué cosas han hecho bien, qué cosas no han hecho bien, el tema de facturación, son cosas más del día a día. Luego, digamos, la parte del centro de la pirámide estaría la reunión táctica o el QBR, ¿no? La trimestral, el Quarterly Business Review que se dice en inglés. Y aquí es donde tú, como persona de compras o el que sea responsable de SRM, tiene que tener una visión holística de todos los servicios que ese proveedor está dando, ¿no? Pues, por ejemplo, yendo al caso que veíamos al principio, ¿no? Pues un proveedor que da a soporte de proyectos para recursos humanos, para finanzas y para logística. Pues en ese caso, cada persona de finanzas tendría que tener una reunión mensual, no la gente de compras, sino la gente del cliente interno que tenga una reunión mensual del día a día. Eso sí, está bien que a la persona de compra la pongan en las minutes, ¿no? O en las acciones o en el email de resumen de qué es lo que se ha hablado, ¿no? Para que esté un poco al tanto de cómo funcionan. Pero es importante que cada uno de estos tres proyectos tenga su reunión mensual y luego la reunión trimestral sea, digamos, una feedback de todo lo que se ha revisado durante esos 3 meses con ese proveedor, con todos los servicios que se han dado. Y luego en la parte arriba de la pirámide sería lo que era la reunión ejecutiva o más estratégica, que está, o top to top, que se llama, que esta se haría una vez al año, un poco para definir objetivos, prioridades o sí, proyectos que se quieran hacer común. Entonces, un poco resumiendo, si el proveedor es estratégico, debería de tener una reunión mensual, no necesariamente la gente de compra, pero sí la gente interna, luego una reunión trimestral donde ahí es el owner, digamos, el responsable sería la persona de compra, la persona que haga SRM, y luego una reunión más estratégica con el equipo ejecutivo, digamos, con el CEO o con el CPO, y ahí digamos que compra estaría un poco apoyando con el feedback que ha ido cogiendo durante todo el año de cómo lo está haciendo el proveedor. Pero tienen que ser, para mí, mínimo son estas tres reuniones. Luego, si el proveedor es un tier 2 pues en lugar de tener todas estas tres, pues yo diría a lo mejor una reunión cada 6 meses para ver cosas que funcionan, que no funcionan. Y si es un tier 3, un proveedor más de commodities o más operacional, pues con que tengan una vez al año una reunión justo antes de que se haga la renovación, ¿no? Un poco para ver qué ha funcionado y qué no ha funcionado, es suficiente. No, excelente. Mira, me ha encantado. Si alguien aquí se está preguntando, dice, oye, ella habló varias veces de la solución de ella. Queremos contactarla para poder ver de qué se trata. ¿Cómo hacen? Aquí, digamos, sabemos que en LinkedIn apareces como Celia Sgar, S-G-A-R, ¿no? Para los que están en Spotify Sí. escuchando, Celia Sgar. O sea, ahí te pueden buscar en LinkedIn, te pueden buscar como Celia Sgar y en tu perfil van a encontrar tu página de servicios, el link para que vayan y puedan conocer esta herramienta, ¿cierto? Claro que sí, además tengo un montón, si van porque yo tengo, no lo he mencionado al principio, tengo una empresa de consultoría que se llama Vendor Manager Hub, que digamos son la que ayudo a tanto a empresas como a proveedores a crear estos procedimientos de gestión de proyectos y ahí tengo un montón de recursos también gratuitos, tengo varios quiz como encuestas, ¿no? Que ellos se pueden evaluar tanto por la parte de SRM, ¿no?
y yo les voy a dar ya también, después de rellenar el formulario, el quiz, yo les doy como unas buenas prácticas que pueden aplicar gratuitamente justo después. Y también en la parte de evaluación de proveedores, también tengo otro quiz que se llama de QBR, que también pueden evaluarse y doy algún consejo dependiendo de los problemas o de los huecos que tengan. Entonces pueden consultar mi web www.vendormanagerhub.com. Ahí tengo absolutamente todo. Y luego, si quieren saber más sobre mi solución, también se llama Vendor Score IT. Entonces pueden ir a www.vendorscoreit.com. Pero bueno, creo que lo más fácil también que me conecten por LinkedIn, que soy súper activa, que estoy siempre ahí Yes. conectada, creando contenido, dando valor, hablando con gente. Y si tienen cualquier pregunta, pues ahí es donde más fácil me pueden Que no se encontrar. asusten de ver que el contenido es en inglés, igual ustedes le escriben que ya les contesta en español, como ya se dieron cuenta. Sí, yo contesto en español, en francés, en italiano, lo que quieran. Excelente, excelente. Muchas gracias, Celia. De verdad que ha sido un episodio muy enriquecedor. Sé que los que están Placer. escuchando y viendo se llevan bastante conocimiento, bastante aprendizaje para empezar a percibir distinto esta importante área del supply chain que implica el SRM para gestionar correctamente a los proveedores. Muchas gracias. A ti, un abrazo.